¿Qué tal me escuchas, troncos? Hola, Sí, profesor, buenas noches. Sí, se le escucha. gracias, muy amable. Comenzando ahora la jornada. Tenemos un taller. Aquí me da un ratito. Ahí estamos con Surco. ¿Qué tal, Surco? ¿Qué te cuentas? ¿Ah? Ya. Surco dice, déjame tomar mi cafecito todavía. Estoy hablando de cafecito, por acá estamos viendo esto. Allá recién entra ahí. Oficialmente recién entra. Surco, ¿qué tal me escuchas? Ah, ya, contesta ahí, todo bien, dice. Ya, gracias, gracias, gracias. Está también ahí González, Álvarez, Carlos Enrique el Canario. Bueno, desde la semana pasada y la clase anterior ya venimos tratando este tema de acuerdo al sílabo, ¿no? El sílabo nos dice que hablemos de la demanda y hablamos de la demanda, ¿no? Pero en la clase anterior vimos ahí una, eh, una casuística y comentarios y más detalles de cómo que incidía, ¿no? Cómo que incidía, por ejemplo, la riqueza o el ingreso en la demanda. Y es un hecho, pues, a mayor riqueza o a mayor ingreso, mayor demanda, ¿no? Tenemos mayor capacidad de demanda, ¿no? Pero eso tiene más explicaciones, ¿eh? Recuerda que vimos ahí un esquema y con todos los detalles. Solamente estoy abreviando algunos aspectos. Luego también vimos ahí cómo incide la tasa de interés en la demanda. Y naturalmente, a una mayor tasa de interés en los créditos que recibe la gente, las empresas, va a reducirse la demanda, ¿no? Y por el contrario, a una menor tasa de interés se incrementa la demanda. Y así llegamos ahí analizando también que el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio hacía, digamos, que también influyera sobre la demanda global. En el sentido, digamos, que a un mayor tipo de cambio, menor demanda, ¿no? Y al contrario, digamos, a un menor tipo de cambio, por ahí aumentaba la demanda. Bueno, son cosas así, pues, que son indicadores macroeconómicos, igualmente como la demanda, que inciden esta, sobre este indicador como es la demanda agregada, ¿no? Y así podemos ir analizando que incluso hasta la misma producción de bienes y servicios incide sobre la demanda, ¿no? Porque a mayor producción, uh, primero que cuando hay mayor producción es porque de hecho hay mayor demanda, es lo natural. No es como antes, ustedes no sé si han leído o han escuchado que antes las empresas fabricaban lo que le daba la gana, ¿no? Y, y los consumidores lo teníamos que comprar. Te guste o no te guste, lo teníamos que comprar. Ese paradigma a la fecha se ha roto, ¿no? Hoy por hoy, el que manda es el demandante, es el cliente, el consumidor, ¿no? El que necesita bienes y servicios, ¿no? Si bien es cierto, lo necesita, pero esos bienes y servicios tienen que cumplir las exigencias de cantidad, calidad y todo ese conjunto de características que son necesarias para cumplir con las necesidades
de este cliente o usuario. Y claro, pues también la demanda está relacionada íntimamente con la oferta, ¿no? Y ahí es donde se cumple pues la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Porque a mayor oferta, aumenta en este caso, aumenta la demanda, ¿no? No estoy hablando de precio, la demanda, ¿no? Y ya que hablo de precio, hay una relación también directa entre cantidad demandada y precio, ¿no? A mayor precio, disminuye la cantidad demandada, ¿no? Y lógicamente también sucede lo contrario. Y entonces tenemos ahí todo ese conjunto de tratamientos relacionados con eh, la demanda y paralelamente la oferta, porque si hablamos de la demanda, indirectamente también estamos hablando de la oferta, ¿no? Porque ambas van de la mano. Y entonces para el efecto tenemos aquí con este taller, ahorita estoy entrando ahí, por acá lo tenemos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver. Me confirma si está compartiendo ahí, estoy compartiendo ahí un archivo en Word que dice Universidad Libre Peruana, asignatura de macro, taller de repaso, demanda y oferta global. ¿Me confirman? Hola. Hola. No, profesor, no se ve. No se ve, profe. Uy, 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 ¿qué pasó ahí? Vamos a ver. Gracias, gracias. Muy amable. Muy amable. Voy a regresar nuevamente. A ver qué tal. Voy a compartir entonces pantalla completa. Por ahí sí. Vamos a entrar sí o sí. Está demorando ahí para cargar. Ya cargó. Compartimos. Vamos al archivo. Y ahí sí debe estar, ¿eh? ¿Sí o no? Hola. ¿Sí? Ahora sí, profesor. Gracias. Bueno, mire, este es el taller. Son 10 preguntas. Tenemos aquí unos gráficos. Los gráficos que la clase anterior lo hemos visto, lo hemos reiterado. Y decíamos que presten atención, hicimos los comentarios y todo. Y se interpreta los movimientos. Los movimientos se entiende de aumento y disminución de la demanda agregada. Por acá, ahí está el espacio para que contesten. De ahí, en ese espacio deben contestar. Es un taller de rescatar sus conocimientos, ¿no? Traten de poner lo que entienden ustedes, ¿no? No busquen información por ahí, sino de lo que vamos comprendiendo, ¿no? Igualmente acá, aquí estamos hablando de que se interprete los movimientos de la oferta agregada, ¿no? De ahí tenemos un nivel de oferta inicial, luego tenemos ahí aumento, disminuciones también. Ahí, ¿qué pasa con eso? Hay que comentarlo. Y también ahí con su espacio para que comenten. Luego nos vamos acá, al equilibrio macroeconómico, oferta y demanda en equilibrio. ¿De qué se trata eso? ¿Qué ganamos con ese equilibrio? ¿Para qué sirve, no? O como dice esto, dice, y especialmente indique cómo beneficia a la gente a pie, o sea, nosotros. ¿Cómo nos beneficiaría, digamos, que la economía de nuestro país esté siempre en equilibrio, ¿no? ¿Qué ganamos ahí, ¿no? Ajá. Y así, digamos, ahí tenemos 10 preguntas, ¿no? 10 preguntas con todos los temas que vimos la semana pasada. Y esto que estuve comentando ahorita, miren, el efecto de la tasa de interés en la demanda agregada. Por acá, en ese mismo contexto, tenemos ahí, miren, el efecto del tipo de cambio. Le damos ahí la gráfica, todo para que usted, digamos, tenga todos los elementos
y no diga, no, el profe nos ha sorprendido. Ahí está. Sígalo, siga el esquema y está la respuesta. Luego ya estamos ahí en la pregunta 6. Dice, comente el efecto de la riqueza, que es el otro elemento que trató el colega sobre la demanda. Riqueza como sinónimo de ingreso, ¿no? Y que acabo de comentar nuevamente, ¿no? Bien, sí, seguimos ahí, miren. Dice, comente el flujo circular, ¿no? De la renta. Acá salió mal, debe ser renta, ¿no? Renta, saliendo pues, renta. Ya, de la renta. En el contexto de la demanda agregada. Esto lo presentó el colega de la universidad. Ahí está la universidad ahí. La universidad todavía tiene mi apellido, ¿no? Miguel Hernández. La Universidad Miguel Hernández de España. Interesante. En la parte inferior hay una notita que de hecho va a ayudar en gran medida, ¿no? Porque eso es lo que interpreta el autor. Pero ustedes, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de su cariño le ponen ahí, ¿no? Porque de eso se trata, que pongan su cariño, ¿no? ¿Cómo entienden ustedes? Por acá, la pregunta 8, ya tenemos ahí tenemos una tabla, ¿no? Una tabla de oferta y demanda global de bienes y servicios de una determinada región, un determinado país, ¿no? Y entonces ahí podemos ver que la oferta y demanda está a un nivel de 100% y hay valores cercanos y hay valores bastante alejados. Y ustedes ahí, ¿cómo lo interpretan todo esto, ¿no? ¿Qué sacamos de ahí, ¿no? Y ya vamos a la pregunta 9, ¿no? Acá estamos en la pregunta 9, dice, comente el siguiente gráfico. Ahí hay un gráfico que igualmente presenta la oferta y la demanda global, ¿no? De bienes y servicios de una determinada región, país, en un trimestre, en el segundo trimestre, en este caso del año 2019. Y vemos que hay una línea roja por ahí que se va trepando, ¿no? Y en la parte inferior está, ¿qué significa, no? Dice, ahí está indicado qué significa el color verde y también qué significa esa línea roja, que en todo caso expresa la tendencia correspondiente, ¿no? Muy facilito, ¿no? Pero que queremos que ustedes, con su puño y letra, como se dice, lo expongan, ¿no? Y la última, acá esto. La última es, comente la siguiente, aquí la evolución de oferta y componentes. Por ahí del año 2013 al 2019, teniendo en cuenta un determinado trimestre, como en este caso el tercero. Y vemos ahí un gráfico de barras, luego ahí un gráfico de línea media verduzca, otra línea ahí negra, y que significa algo, ¿no? Significa algo. Incluso una que termina como negativo, uy, 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 ahí incluso uno por acá casi comienza en negativo primero, esa la línea negra, ¿no? Y termina en negativo. Pero en determinados momentos ha estado muy bien, muy arriba, muy positivo, ¿no? Y entonces ahí hay que ponerle la opinión correspondiente. Bien, entonces, no sé si antes de pasarlo al WhatsApp, ¿tienen alguna pregunta? O mientras van ahí pensando por alguna pregunta, algún detalle, ya lo voy pasando, lo voy pasando al WhatsApp. El peso del archivo es menos de 5.000 KB. Lo que creo que no habrá problemas en el correo. No creo que habrá problemas, ¿no? Ajá. Estamos aquí con macro, ¿no?
WhatsApp tampoco va a haber problemas para cargar porque en otro momento ya hemos aplicado esto. Vamos a ver acá. Dice desarrollar hasta las 22 horas. Recuerde que al final me olvidé ahí indicar, aunque puedo regresar ahí al archivo, estoy en el archivo, ahí, al final está aquí. Considera este asunto, perdón, así, en el asunto y en el nombre del archivo considera así, taller macro 2, la fecha de hoy, por, no sé por qué salió 4 acá, la fecha de hoy, ahí corrijan la fecha, porque ya envié el archivo, ya este edito se corrigen, pero en realidad es 2309. Y luego sus apellidos, un par de apellidos, ya el nombre lo podemos obviar, solamente el apellido. Y luego remitir a este correo, ¿no? Ahí está el correo, que lo deben remitir al correo de la universidad, ¿no? Entonces, clarito, estamos ahí. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto estoy regresando. A ver. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no, nos ponemos a trabajar, por favor, ahí. Y cualquier duda, estoy por aquí. Corimanya, Troncos, Surco, González, Humeres, Cachi, Terrazas, todo bien, ¿no? Si hay algún problema me avisan. 2, 4, 6, 7. Por ahí vemos uno más. Vamos a ver aquí la relación. La anotamos aquí para la lista. A ver qué tenemos acá. Troncos. Terrazas. González. Surco. Corimanya. Luego tenemos Humeres y Cachi. Humeres. ¿Hay más abajo? No, ya no hay más. Ya. Bueno, si van llegando ahí lo vamos agregando. Pues. Asistencia. Estamos en la semana 6, ¿no? Semana 6. Uy, está aumentando por acá. No, esto no es. Barrios, Casa Verde, no. Este es el ciclo pasado. ¿Por qué esto está acá? Qué raro. Este micro, microeconomía, taller. Debe estar actualizando. Parece que están actualizando la información, por eso sale este ciclo pasado. Micro, seminario del año pasado, ¿sí? Taller, este taller sí ahora. Economía
del año pasado, del ciclo pasado, seminario y de ahora, ¿no? Macro, creo que macro lo están actualizando porque no está acá. A ver, acá hay que actualizar, a ver si funciona acá. Uy, 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 no hice nada, no ha pasado nada. Regresamos ahí a ver. Ah, no, pero te dice notas. Total, este es, ¿por qué sale notas si estoy como asistencia? Asistencia, ¿ya? No, están actualizando. Bueno, quería poner la asistencia ya, están anotados ahí. Parece que están actualizando la plataforma. A ver, vamos a compartir como ventana, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué no ha salido como ventana? Allá, acá sí sale. Faltaba activar el archivo. Las reglas.
Ay, uy, uy, uy.
aplicado al contexto macroeconómico. Le vamos a llamar modelo de oferta y demanda agregada. El modelo de oferta y demanda es la base de la teoría económica. Nos ayuda a explicar el comportamiento en un mercado a través de las interacciones de oferta y demanda. Si llevaron un curso de microeconomía, seguramente revisaron este modelo. Para transportarlo, para llevarlo al ámbito macroeconómico, vamos a hacer algunas modificaciones al modelo original, que tienen que ver básicamente con, primero, que estamos, al hablar de lo macroeconómico, estamos hablando de comportamientos económicos a nivel agregado, así le vamos a llamar, a nivel agregado o de toda la economía, no de un mercado como se presenta en el modelo de oferta y demanda original. Y entonces vamos a agregar la palabra agregado o agregada. Y la oferta la vamos a desglosar en dos. Vamos a hacerlo en oferta agregada a corto plazo y oferta agregada a largo plazo. Esta es una diferencia muy importante respecto al modelo original. Vamos a empezar por analizar la parte de la oferta, después lo haremos con la demanda y en una presentación aparte vamos a ver el equilibrio macroeconómico y cómo nos ayuda este concepto de equilibrio macroeconómico a explicar fenómenos como el ciclo económico. Es decir, por qué hay en la economía fases de mucho crecimiento y hay fases de poco crecimiento. Entonces, empezamos en esta presentación, vamos a ver nada más oferta y demanda. Bien, empezamos por oferta agregada. Decimos que la oferta agregada depende de varios factores. Vamos a señalar aquí tres: la cantidad de trabajo, el capital y el estado de la tecnología. Ahí lo ponemos en la parte inferior de la pantalla como una función. Y también vamos a establecer un nuevo concepto que es el PIB potencial. El PIB potencial es el PIB que se ofrece cuando se utilizan plenamente los recursos de una economía. Estamos en pleno empleo y por tanto la tasa de desempleo está a su nivel natural. La tasa de desempleo natural es aquella tasa de desempleo que tenemos cuando la economía está en pleno empleo. Parece contradictorio, pero así es. ¿Por qué? Debido a que siempre hay desempleo en una economía. Desempleo que le llamamos friccional y desempleo estructural.
Entonces, tenemos ya con el concepto de PIB potencial, pasamos al de oferta agregada a largo plazo. Y aquí tenemos que es la oferta de PIB, lo que se ofrece de PIB cuando el PIB real es igual al PIB potencial. Vamos a verlo en una gráfica y nos va a aparecer mucho más claro. Aquí tenemos, por una parte, el nivel de precios en el eje de las Y's. Fíjense que el nivel de precios está expresado como deflactor del PIB, es decir, es el nivel de precios de toda la economía, no de un producto en específico, como es en el modelo de oferta y demanda original. En el eje de las X tenemos el PIB real. El PIB real es el Producto Interno Bruto quitándole o descontándole la inflación. En el modelo de oferta y demanda original tenemos aquí las cantidades. A nivel de 7 de PIB real tenemos la oferta agregada a largo plazo. Es decir, la oferta agregada a largo plazo es el PIB que se ofrece cuando la economía se encuentra en su nivel de pleno empleo o en su nivel de PIB potencial. Y aquí lo interesante es que esta es una línea vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que este PIB real a largo plazo no depende de factores monetarios, depende de factores reales de la economía, de factores de productividad. Vamos a ver después que el PIB a corto plazo sí depende del nivel de precios. Ahí tenemos el PIB potencial. Bien, la oferta agregada a corto plazo sí está en función de factores monetarios, así como en el modelo de oferta y demanda que aplicamos a nivel de un producto, la oferta de ese producto, de ese bien o servicio, está en función del nivel de precios. Si hay un nivel de precios mayor, se ofrece más. Si el precio es menor, se ofrece menos. Es más o menos lo mismo en términos de la oferta agregada a largo plazo. Depende de factores monetarios. Si el nivel de precios sube, entonces aumenta la cantidad ofrecida del PIB, lo que tenemos aquí como base oferta agregada a corto plazo. Si el nivel de precios disminuye, entonces tenemos una menor oferta a corto plazo. Y vemos en la línea la oferta agregada a largo plazo, que es esta línea vertical. Entonces, el PIB puede aumentar debido a factores monetarios con la oferta a corto plazo, pero hay un PIB potencial que es una oferta a largo plazo, que es la que se encuentra a nivel de 7. Entonces podemos tener un PIB real que esté debajo del PIB potencial o un PIB real que se encuentre por arriba del PIB potencial, y esto es un aspecto muy importante para evaluar el ciclo económico. Aquí, como ya se señaló, en el caso del PIB potencial, los factores monetarios no influyen. Estamos suponemos que al aumentar los precios, los salarios lo hacen en el mismo porcentaje. En el caso de la oferta a corto plazo no es así. Al aumentar los precios, entonces hay un estímulo para los empresarios, para los oferentes, de tener más producto en el mercado, porque generalmente el salario se rezaga respecto al aumento de los precios. Entonces, eso hace que aumente el margen de ganancia y hace que se ofrezca más producto en el mercado. Ahí lo tenemos. Precios aumentan y el salario monetario no cambia. Eso hace que tengamos un aumento en la cantidad ofrecida, pero en el largo plazo no hay, suponemos que aumentan los precios y posteriormente aumentan los salarios. Entonces no influyen los factores monetarios. Ahora, este PIB potencial va a cambiar por factores reales, no por cuestiones de que los precios o los salarios cambien, sino por factores de lo que podemos llamar la economía real. ¿Cuáles son estos factores de economía real? Cambios en la cantidad de trabajo. Por ejemplo, que haya más trabajadores, que sean más productivos, y entonces esto hace que haya mayor producción.
Otro factor adicional, y esto es muy fácil de entender, son los cambios en la cantidad de capital. Si tenemos más capital en la economía, más maquinaria, más equipo, entonces vamos a tener un aumento en el PIB potencial. Y finalmente el progreso tecnológico. El PIB potencial también lo podemos asociar con la capacidad productiva de una economía. Todos estos factores que se muestran aumentan la capacidad productiva de una economía. Y lo tenemos cuando hay un aumento en el PIB potencial y por tanto en la oferta agregada a largo plazo, la curva o la línea vertical que tenemos aquí se desplaza a la derecha. Al hacerlo también vamos a tener un cambio en la oferta a corto plazo. Entonces este desplazamiento de la oferta a largo plazo es lo que podemos considerar como crecimiento económico, que es el crecimiento en la capacidad productiva de una economía. Vamos ahora a revisar la demanda agregada. Aquí encontramos algo ya muy familiar, si es que estudiamos lo que es el Producto Interno Bruto, la composición del Producto Interno Bruto, y es que la demanda agregada va a formarse con el gasto que hagan las familias en términos de gastos de consumo, el gasto de las empresas, que le llamamos inversión, el gasto del gobierno, que la denominamos con la letra G, las exportaciones como X, menos las importaciones. Eso es lo que conocemos como demanda agregada. ¿Cómo lo vamos a mostrar la demanda agregada? Como una curva de demanda, como ya la conocemos, con pendiente negativa. Tenemos aquí igual el nivel de precios, así como lo vimos en la parte de oferta. Tenemos aquí el nivel de precios de la economía y abajo el PIB real. Entonces, la conclusión aquí es, de acuerdo a la posición, a la forma de la curva de demanda agregada, que si el nivel de precios aumenta, entonces disminuye el PIB real. Y si el nivel de precios baja, entonces aumenta el PIB real. Aquí lo tenemos, disminución de la cantidad demandada de PIB real si aumentan los precios, y aumenta en la cantidad demandada de PIB real si bajan. ¿Por qué se dan estos movimientos a lo largo de la curva de demanda? En el caso de que suban los precios o bajen los precios también, se explican por dos factores: el efecto riqueza y el efecto sustitución. El efecto riqueza quiere decir que si aumentan los precios, bajan los activos que las personas tienen. Por ejemplo, si alguien tiene un depósito en el banco y aumentan los precios, entonces lo que sucede es que ese dinero que está en el banco va a perder valor. Entonces, las personas tratan de recuperar esos activos a través de una disminución en el consumo. Entonces, prefieren dedicar una proporción mayor de su ingreso al ahorro para recuperar sus activos que al consumo, y de esa manera disminuye su cantidad demandada. El otro efecto es el sustitución. Se explica por el movimiento en las tasas de interés. Si la inflación sube, lo que vamos a tener es un alza en las tasas de interés. Y entonces las personas van a preferir poner su dinero en un activo financiero, ahorrar y no consumir. ¿Por qué? Porque van a sustituir consumo futuro por consumo presente. ¿Qué quiere decir esto? Que deciden ahorrar y reducir su consumo para que en un futuro, ya que su ahorro sea retirado, tengan una capacidad mayor de consumo. Entonces, con la inflación suben las tasas de interés y las personas deciden ahorrar y sustituyen su consumo actual. Esto nos explica lo anterior, lo que son los cambios en la cantidad demandada, que se muestran con un desplazamiento a lo largo de la curva de demanda. Pero hay otro factor que le llamamos cambio en demanda agregada, y son
factores distintos al nivel de precios que influyen o que provocan cambios en la demanda agregada. Esto es similar a lo que se ve en el modelo de oferta y demanda que se aplica al análisis de un mercado, de un producto. En este caso, en el de la demanda agregada, ¿cuáles podrían ser los factores que provocan este desplazamiento de la curva de demanda agregada? Pueden ser varios, por ejemplo, las expectativas. Si hay una muy buena expectativa acerca del desempeño de la economía, las personas lo que van a hacer es aumentar su consumo, van a contratar créditos, van a comprar automóviles, van a viajar, porque esperan que la economía se encuentre bien en un futuro. Al revés, si hay amenazas de una recesión, si no se ve bien el panorama económico, entonces las personas no van a querer gastar. Si el empleo está en riesgo, por ejemplo, pues las personas van a tratar de ahorrar para protegerse ante una eventual pérdida de empleo por una recesión. No van a pensar en viajar o en comprar automóviles o hacer gastos de ese tipo. Las políticas fiscal, la política monetaria también son importantes. Quiere decir que si el gobierno, en el caso de la política fiscal, decide aumentar o disminuir su gasto, eso va a influir en el nivel de la demanda agregada. Si el gobierno aumenta su gasto, eso va a provocar que aumente la demanda agregada, y si reduce el gasto, eso va a generar una disminución. Lo mismo en el caso de la política monetaria, que es manejada por el Banco Central. Aumenta la cantidad de dinero en circulación, hay más demanda agregada. Disminuye, hay menor demanda agregada. Y también la situación de la economía mundial. Y bueno, esto tiene que ver también con las expectativas. Si hay, como estamos en una economía interconectada, entonces algún suceso puede provocar que haya malas expectativas y esto provoque una baja en la demanda agregada. Entonces, estos son los factores que inciden en la demanda agregada. Si alguno de estos factores distintos al precio tienen lugar, entonces desplazamos la curva de demanda a la derecha si es que aumenta la demanda agregada, y a la izquierda si es que disminuye. Con esto terminamos de analizar la parte de oferta y demanda agregada. Vimos primero oferta, diferenciamos en este caso de la oferta una oferta a largo plazo, agregada a largo plazo, y una oferta agregada a corto plazo. La oferta agregada a largo plazo tiene que ver con el PIB potencial de la economía. Y en el caso de la demanda, vimos la demanda agregada y cómo hay un cambio en la cantidad demandada, la demanda agregada, si es que hay una influencia a nivel de precios, y si es un factor distinto a nivel de precios, entonces nos referimos a un aumento o una disminución en la demanda agregada. En una presentación posterior veremos ya el cruce de demanda agregada y oferta agregada en lo que llamamos equilibrio macroeconómico. Vamos a llamar modelo de oferta. Hola, mi nombre es Yoshimi Muneta y el día de hoy estoy apoyando a Tereco para el laboratorio de OADA.
para el segundo parcial de ECO. Entonces, ojalá que les ayude y bueno, vamos a empezar. Voy a dividir este laboratorio en 3 secciones. La primera sección va a ser la OA, la segunda sección va a ser DA y la tercera sección van a ser algunos ejemplos de cómo políticas monetarias o fiscales pueden mover la OA-DA y qué pasa en el mediano plazo, ¿no? Que es importante también saber cómo analizarlo. Entonces, empecemos por la OA, que es movida por cambios en el mercado laboral. ¿Okay? La DA está movida por cambios en la ISLM, es decir, políticas fiscales y monetarias. Y ahora empezaremos con el punto número 1, que es OA. La OA es la oferta agregada y representa cómo cambios en Y afectan al nivel de precios. Ahora, ¿qué puede mover la OA? Son 3 factores, los que son más importantes, que son la profecía autocumplida, que se refiere a que cuando aumentan los precios esperados, aumentan los salarios, ¿okay? Porque a la empresa le cuesta más, aumentan los salarios, aumentan los costos y aumentan los precios. Ahora un poco más desglosado, si tú piensas que va a aumentar el precio de algo en el futuro, o en general de muchas cosas, lo que tú vas a pedirle a tu jefe es que te aumente tu salario. ¿Por qué? Porque ya no te va a alcanzar para lo mismo que te alcanzaba antes. Una vez que le pides que aumente tu salario, el costo de la empresa aumenta. Y si aumenta el costo de la empresa y la empresa quiere seguir ganando lo mismo, probablemente tendrá que aumentar el precio. ¿En qué porcentaje? En el mismo porcentaje en el que tú creíste que iba a aumentar el precio esperado. Entonces, la relación es positiva. Si aumentan los precios esperados, aumentarán los precios. Ahora, otro tipo de cambios puede ser por cambios en mu. Si aumenta mu, que puede ser... mu puede ser llamado el precio del petróleo. También puede llamarse margen de precios sobre costos. ¿Okay? Y un tercero, que es el que más me gusta a mí, es poder monopólico. ¿Okay? Está un poquito encimado, pero si no, hagan zoom o algo así. Entonces, precio del petróleo, margen de precios sobre costos y poder monopólico. ¿Okay? Entonces, si aumenta el poder monopólico, o sea, aumenta mu, aumenta el poder monopólico, ¿y qué es lo que sucede? Si, por ejemplo, una empresa muy grande quiebra a otras porque aumenta su poder monopólico, lo que va a suceder es que al quebrar las demás empresas, va a aumentar también el desempleo. Porque toda la gente que trabajaba en esas empresas se va a quedar afuera, ¿no? Entonces va a aumentar el desempleo, y sabemos que el desempleo y el empleo son contrarios. Por lo tanto, si aumenta el desempleo, va a disminuir el empleo. Y en esta parte del curso sabemos también que que el empleo se va a igualar con el PIB. ¿Okay? Porque esta fuerza, la fuerza de los empleados, es los que realmente producen. Y ya es producción. Por lo tanto, si disminuye el empleo, o la fuerza que produce, disminuye el PIB. Esto va a ser simultáneo siempre. Siempre que pase algo con el empleo, va a pasar lo mismo con el PIB. Entonces podemos analizar ya el efecto general, que es que si aumenta mu, poder monopólico, va a disminuir Y. Es un efecto negativo, ¿no? O indirecto. Ahora, el último cambio que vamos a ver que es importante en este segmento es el cambio en Z. Ok, Z incluye muchísimas cosas, entre ellos, vamos a checar qué incluye. Yo a la Z le llamo, en general, poder de negociación de los trabajadores, porque es mucho más intuitivo y mucho más fácil de ver. Pero Z incluye un montón de cosas y eso es lo que tienen que tener siempre en mente, ¿no? Incluye el salario mínimo, poder de negociación, seguro de desempleo, prestaciones, impuestos sobre nómina, sindicatos, negociación colectiva y salarios de eficiencia. Pero en este caso yo lo voy a llamar poder de negociación de los trabajadores para que sea más intuitivo. Entonces, aumenta el poder de negociación de los trabajadores, ¿ok? Y al aumentar el poder de negociación lo que va a pasar es que van a poder pedirle a los jefes que les den un mejor salario y eso le cuesta mucho más a la empresa. Por lo tanto, al costarle más a la empresa, ¿qué va a pasar? Van a poder contratar a menos personas. En general, si el poder de negociación aumenta en todos los trabajos, todas las empresas van a poder contratar menos personas y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el desempleo? Va a aumentar. ¿Okay? Va a haber muchos desempleados. Aumenta la tasa de desempleo, aumenta el nivel de desempleo, son contrarios, por lo tanto, disminuye el empleo y disminuirá el PIB de manera simultánea. Entonces podemos analizar un efecto total en donde al aumentar Z disminuye Y.
también es una relación indirecta. Ahora me muevo para allá para explicarles un poquito otros factores que también hacen que la oferta se contraiga. En este caso, la oferta se puede contraer si aumentan los precios esperados, que genera un aumento en precios, si aumenta mu, que genera una disminución en PIB, si aumenta Z, que genera disminución en PIB, y esos dos factores que me expliqué antes, porque no son tan relevantes para esta sección, es una disminución de la productividad, que obviamente va a hacer que tu oferta agregada se contraiga, y un desastre natural. En general, si se destruyen las empresas, es imposible que produzcan, y por lo tanto tu oferta agregada va a disminuir. Entonces, la oferta agregada se va a contraer a Z. Esto es muy importante, ese tip que le doy a toda la gente que toma laboratorio conmigo, que es cualquier cosa que esté en los ejes, lo único que va a causar va a ser un desplazamiento sobre la curva. Cualquier cosa que no esté en los ejes va a generar un desplazamiento de la O. Por ejemplo, los precios esperados no están en los ejes. Acuérdense, aquí hay precios, no precios esperados. Por lo tanto, si cambian precios esperados, se recorrerá la curva. Mu está en los ejes, no. Por lo tanto, se recorre la curva. Se puede contraer o expander dependiendo de qué pase con mu. Tampoco Z está en la curva. La productividad tampoco y los desastres tampoco. Por lo tanto, todos generan un desplazamiento de la curva. Ahora les voy a explicar qué es lo que mueve la DEA. Así que, sigamos. Entonces ahora vamos a continuar con la parte de la DEA. La DEA es cómo cambios en los precios afectan a la producción. Y vamos a ver qué tipo de cosas mueven a esta curva. Tenemos, por ejemplo, políticas fiscales que pueden ser cambios en el gasto o cambios en los taxes. Políticas monetarias que tienen que ver con la oferta de dinero, del Banco Central, cambios en la oferta. Y acuérdense que en este punto tenemos que regresar a la OMA, operaciones de mercado abierto, que tiene que ver con cómo controla el Banco Central los tipos de interés para poder vender o comprar bonos y poder inyectar o retirar dinero de la economía. Y la confianza de los consumidores es el tercer punto. Y en general esto es cómo perciben los consumidores la economía y qué tanta confianza tienen. Lo que me gustaría hacer ahora es analizar políticas fiscales, monetarias y la confianza para poder llevarlas a un modelo general. Entonces, imaginemos que tenemos una política fiscal expansiva, que puede ser, por ejemplo, un aumento del gasto o disminución de los taxes. Para acordarse de eso, acuérdense, cualquier cosa expansiva será algo que haga a la gente más feliz. Entonces, puede ser un aumento del gasto o disminución de los taxes. Modelo ISLM. Una política fiscal expansiva generará un cambio en la curva IS y la desplazará hacia la derecha. Ahora exploremos una política monetaria expansiva. Regresamos a nuestro modelo ISLM. Y acuérdense que una política monetaria expansiva va a recorrer la LM hacia la derecha también. Y por último está la confianza de los consumidores. En general es como un aumento en C0, ¿no? C0 va a ser todo lo autónomo que tenga que ver con el consumo autónomo. Si aumenta el consumo autónomo, pues el consumo autónomo está dentro de C, va a aumentar el consumo. Y acuérdense que Y es igual a C más T más I más NX. Por lo tanto, al aumentar C, aumenta Y. Y eso es como equivalente a una política fiscal expansiva, solamente en el movimiento de curvas. No es una política fiscal expansiva, es algo autónomo, pero pues desplaza como la IS, ¿no? Porque es la curva IS. Ahora, ¿cómo se ve reflejado cualquiera de estas tres, de esos tres factores en la curva de la OADA? La aplicamos aquí. YP, DA, OA.
Y dijimos que cualquier política fiscal, monetaria o la confianza de los consumidores va a generar un cambio en la DEA. En este caso, todas son expansivas. Y bueno, aquí está mejorando la confianza. Entonces, se va a recorrer la DEA de forma como expansiva también, ¿no? Entonces, en general, la DEA y la OA van a presentar, bueno, sobre todo la DEA, va a presentar los mismos cambios que generen en el ISLM. Si aquí hay algo expansivo, ¿okay? Aquí también habrá algo expansivo, la DEA será expansiva. Si aquí hay algo restrictivo, política monetaria restrictiva, la DEA se recorrerá para abajo. Es simultáneo. Y lo que me gustaría ahora hacer es pasar a ejemplos específicos en donde podamos ver cómo funcionan las políticas fiscales y monetarias en el mercado, perdón, en el modelo OADA y qué pasa en el mediano plazo. Perfecto. Ahora lo que quiero enseñarles son algunos ejemplos de análisis de corto y mediano plazo en los diferentes tipos de políticas, tanto fiscales como monetarias. En este caso empezaremos por la política monetaria expansiva, como un ejemplo. ¿Esto qué podría ser? Una compra de bonos. El Banco Central compra los bonos y ¿qué le da a cambio a la gente? Dinero. ¿Okay? Inyecta dinero en la economía. Entonces, lo que siempre hago es hacerlo por pasos para que pueda estar estructurada la manera de analizar y que cuando lleguen al examen sea un poquito más fácil que puedan hacerlo rápido. ¿Ok? Entonces practiquen mucho y puede ser que esta forma de analizar les pueda servir. Ahora entonces, tenemos del lado izquierdo nuestro modelo ISLM y nuestro modelo OADA. Lo primero que hago es identificar qué tipo de política es. ¿Ok? En este caso es monetaria expansiva. Este es el paso número 1. Y si es monetaria, ¿a qué curva involucra? LM. Si es expansiva, ¿qué pasa? LM se hace hacia la derecha o se expande. ¿Ok? Entonces, marcamos primero nuestros equilibrios iniciales. En este caso es YN y 0. YN. Eso es igual a los esperados. ¿Ok? Ahora entonces, vamos a analizar, ¿no? Paso número 2 es graficar equilibrios iniciales en ambas curvas y poner las gráficas, ¿no? Paso número 3 sería graficar. En este caso tenemos una LM que se expandió. ¿Hasta qué punto? Hasta este. Disminuye el interés, se aumenta Y. Y inmediatamente, cuando desplacemos la LM, tenemos que hacer algo con la DEA. En este caso, ¿qué es? Si la LM se expande, como dijimos anteriormente, va a pasar lo mismo con la DEA. Es decir, se va a expandir. Aquí recuerden poner los precios. Una vez que hacemos esto, podemos analizar el corto plazo. Y esa es mi recomendación. Paso número 3 puede pasar las curvas. Paso número 4 es analizar el corto plazo. Vamos a ver qué es lo que pasaron con nuestras variables importantes. Este aumentó Y. Acuérdense que si aumenta Y, aumenta el consumo. ¿Okay? ¿Qué pasó con el interés? Disminuyó. Y por lo tanto, ¿qué pasó con la inversión? La inversión depende de Y y de I. Por lo tanto, si disminuye el interés, va a aumentar la inversión. Y si aumenta Y, aumentará la inversión. Por lo tanto, sin duda, aumenta la inversión. Ahora entonces, el paso número 5 es analizar en dónde estamos. ¿Ok? Es en dónde estamos parados en la economía. En este caso vamos a ver qué es lo que pasa con Y, con U y con los precios. Aquí estamos en un PIB mayor que el natural, como lo pueden observar aquí. En un desempleo menor que el natural. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que Y es simultáneo con N. ¿Ok? Y N es opuesto a U. Por lo tanto, si el PIB es mayor que el natural, el desempleo forzosamente tiene que ser menor que el natural. Y vamos a analizar los precios. Los precios son mayores que los precios esperados. ¿Okay? Precios mayores que los esperados. Una vez que analizamos dónde estamos, vamos a ver qué va a pasar con la economía. ¿Ok? Aquí vamos a ver. Si estamos en un precio mayor que el esperado, es como si dijéramos, ok, yo creo que mañana los chocolates van a costar 15 pesos. Por lo tanto, mi precio esperado es 15. Mañana llego a la escuela con 15 pesos
¿Y qué pasa? En la cafetería, por ejemplo, nos dicen, no, los chocolates valen 25. ¿Ok? El precio de los chocolates es 25 y esto es mayor que tu precio esperado, que era 15. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? No te va a alcanzar para comprar ese chocolate y ¿qué vas a tener que hacer con tus precios esperados? Aumentarlos. Mañana ya no vas a poder cobrar 20 pesos solamente, sino que vas a traer probablemente 25 pesos. Vas a aumentar tus precios esperados. ¿Ok? Si aumentan tus precios esperados, por profecía autocumplida, ¿qué va a pasar? Aumentan los precios. ¿Ok? Y una vez que empiezan a cambiar los precios en una economía, llegamos al mediano plazo. Entonces, mientras que esta parte era análisis de corto plazo, ya empezamos con el análisis de mediano plazo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué pasa con los precios. Si aumentan los precios, ¿qué variable o qué curva incluye los precios? Esta curva es la LM, ¿no? Porque la IS no tiene precios, la LM sí los contiene. ¿Cómo? Aquí. En la LM, si aumentan los precios, aumenta el denominador y por lo tanto el cociente se reduce. ¿Ok? Y eso es lo que sucede poquito a poquito, en el mediano plazo. Van a ir aumentando precios, disminuye la LM, aumentan precios, disminuye la LM y así consecutivamente. Si disminuye la LM significa que la LM se está contrayendo. Y por lo tanto la LM se va a desplazar hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda. ¿Ok? Y aquí es la parte en la que tienen que tener cuidado. ¿Hasta dónde se va a contraer la LM? ¿Ok? Yo lo que siempre recomiendo es, una vez que tengan el análisis de mediano plazo, que expandan la línea de la YN, ¿ok?, de PIB natural, en ambas gráficas. Y entonces, la LM se va a recorrer hacia la izquierda, ¿hasta qué punto? Hasta que regreses al PIB natural. ¿Por qué? Porque en mediano plazo siempre tenemos que regresar al PIB natural. La LM se va a ir contrayendo, 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 hasta llegar a este punto. Llegamos al PIB natural, ¿ok? Se interseca con la IS y tienes el mismo interés que antes, ¿ok? Y simultáneamente, ¿qué va a suceder? Como dijimos que aumentan los precios, también va a haber un cambio en la OADR. Y se dice que la oferta es la que corrige. Entonces, para corregir esto, la oferta va a moverse también y se va a contraer. ¿Hasta qué punto? Hasta el PIB natural. Entonces la oferta se contrae, se contrae, se contrae, se contrae. ¿Ok? Hasta que llega a la intersección con la nueva DA y regresa al PIB natural. Aquí marcamos que los precios son iguales a los esperados. ¿Ok? Y ahora sí podemos analizar el mediano plazo. Entonces esto es el paso 6, cuando ya se empiezan a cambiar los precios y analizamos qué es lo que pasa con la LM, y el 7 va a ser qué pasa en el mediano plazo como análisis. ¿Okay? Volvemos a analizar las mismas variables que antes. Analizamos Y, C, interés e inversión. Entonces observemos. ¿Qué es lo que sucede con Y? ¿Ok? Acuérdense que el mediano plazo ya es el rojo. ¿Ok? Regresamos al mismo PIB natural, es decir, el PIB no cambia en el mediano plazo. Por lo tanto, ya se mantiene igual. ¿Qué pasa con el consumo? Si ya se mantiene igual, el consumo se mantiene igual. Ahora, ¿qué pasa con el interés? Como observamos, llegamos al mismo interés que antes, ¿no? Entonces, el interés tampoco cambia. Y por último, ¿qué pasa con la inversión? La inversión depende de Y y de I. ¿Ok? Si esto se mantiene constante y si I se mantiene constante, la inversión también se mantendrá constante. No hay ningún cambio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo único que sí cambia en el mediano plazo? Y esto es muy importante. Lo único que cambia en el mediano plazo son los precios. Como pueden ver, partimos del negro al rojo. Y en realidad aquí sí hubo un aumento en los precios, ¿no? Sin duda, en el nivel de precios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esos conceptos son tan importantes? Porque cuando hablamos de la política monetaria en el mediano plazo, hablamos de una neutralidad del dinero en el mediano plazo. ¿Qué significa?
que a pesar de que tú hagas una política monetaria expansiva o restrictiva, en el mediano plazo tus variables nominales, perdón, tus variables reales no tendrán ningún cambio. Variable real, variable real, variable real, variable real, y ninguna presenta un cambio. La única que sí tendrá un cambio es la variable nominal, que son los precios, ¿ok? Que se aumentaron. Entonces acuérdense, neutralidad del dinero en el mediano plazo significa que no va a haber cambio en las variables reales, pero sí en las nominales, ¿ok? Y que cuando hay una política monetaria expansiva, ¿sí? La LM se va a expandir y se va a regresar, o se va a contraer y se va a regresar. ¿Ok? Gracias a Yoshini. Interesante su reflexión. Gracias. Bueno, pues habrán cumplido con todo eso, ¿no? Todo el apoyo para la gente que trabaja, hace algo. Y por tanto ya estaremos conversando la próxima semana. Muy buenas de Surco. Saludos. Tururururururu.